Bienvenidos a HR Inspirados, el espacio donde cada semana abordamos el ámbito organizacional y de los recursos humanos desde una mirada alternativa. Y cada semana, junto con mi compañero Diego, tenemos también un invitado muy especial que nos ayuda a profundizar en el tópico elegido para cada ocasión. Diego, ¿tú crees que las empresas implementan las políticas de conciliación y de bienestar realmente por convencimiento o es un poco una fachada? Bueno, es una muy buena pregunta y que nuestra próxima invitada lo va a definir y lo va a desarrollar estupendamente. Yo creo que estamos en un momento absolutamente importante en las organizaciones del siglo XXI para justamente implementar políticas auténticas y creíbles de bienestar. Por lo tanto, queremos saber cómo se hace, cómo se vive en el día a día y qué mejor ejemplo que de la mano y de la voz de Sonia Rodríguez Muriel, que es la directora de Recursos Humanos del grupo Lactalis en España. ¿Qué te parece? Me parece genial. Creo que vamos a tener a una invitada muy especial con muchísima energía, y lo van a ver nuestros oyentes y las personas que nos ven, y que está muy en la línea de todos los cambios que ha habido en el ámbito de los recursos humanos en los últimos años. Creo que ya está en la punta, en el avance de toda esta tendencia, y por eso lo que nos va a contar creo que va a interesar muchísimo a nuestra audiencia. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Samer. Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Es un placer, Sonia. Bienvenida a nuestro podcast. Y como va siendo un símbolo en nuestro programa, nos gusta que todos los invitados me hacerle una primera pregunta y que parece simple, pero creo que es bastante profunda. Es, ¿quién es Sonia Rodríguez? Pero no qué es Sonia Rodríguez. Me parece bien la matización. Pues sí que es que somos muchas cosas, ¿verdad? No somos solo una cosa y desde luego no somos en lo que trabajamos. Pues soy una mujer madre de dos hijos de casi 21 y 20 años, una mujer muy vocacional. Llevo toda mi vida trabajando en la gestión de personas y además encantada, porque mi propósito es cuidar a las personas y qué mejor área que recursos humanos para hacerlo desde las empresas. Y con una vocación muy fuerte sobre intentar hacer las empresas lo más humanas posible. Así que, básicamente, es quien soy. Genial, Sonia. Para que los oyentes o las personas que están viendo este podcast te ubiquen un poquito, ¿puedes contarnos así como muy brevemente tu trayectoria profesional? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás viviendo? Pues sí, además ha tenido un cambio muy reciente. Llevo toda mi vida profesional trabajando en recursos humanos, empecé en consultoría, estuve en varias compañías y ya en el año 2017 me incorporé de directora de recursos humanos para Lactalis Puleva. Y ahora, recientemente, en marzo, pues me han promocionado a directora del Grupo Lactalis, directora de recursos humanos del Grupo Lactalis en España. Y eso ha implicado venirme a vivir a Madrid. Así que llevo 2 mesecitos viviendo en Madrid. Bueno, a caballo entre Madrid y Granada, porque a mis hijos los he dejado viviendo en Granada. Entonces me voy repartiendo un poco el tiempo y viajando mucho. Pero esto ya llevo muchos años viajando sin parar. Y Sonia, para entrar ahí de lleno, nos sumergimos en la piscina del tema. ¿Crees que realmente es posible alcanzar un equilibrio, ¿no? Justamente lo que estás nombrando, ¿no? Un equilibrio personal y laboral en un contexto de alta dirección o es solo un mito? Yo creo que no solamente es posible, sino necesario, porque si no, por higiene mental, es imposible aguantar muchos años en un puesto de alta dirección si no tienes una vida personal equilibrada. No quiere decir que podamos, obviamente, ascendirnos a un horario de 8 horas y a las 8 horas podamos irnos a casa, etcétera. Pero yo consigo, todos tenemos alguna excepción, pero consigo los fines de semana dedicarlos a mi familia, a mis amigos, a descansar, al ocio, y entre semana, además me lo tengo puesto como algo hiper necesario, hacer deporte. Entonces, pues tengo que administrar y gestionar mi tiempo de la mejor manera posible, pero os puedo asegurar que sí que consigo ese equilibrio vida personal y vida profesional. Esto no quiere decir, insisto, que trabaje pocas horas, trabajo muchas horas, pero al final es cuestión de organizarte, de poner límites, de marcar prioridades para poder, pues, conllevar ambas vidas. Si no, es imposible, ¿eh? Si dejamos al lado nuestra vida personal, la vida profesional nos consume, nos lleva y por higiene mental al final acabamos muy, muy cansados y no merece la pena tampoco.
Profundizando en este tema y dentro de lo que has comentado, que eres una vocacional de las personas y llevas buena parte de tu vida al ámbito de la dirección de personas, ¿de qué forma has ayudado, de qué forma has implementado este tipo de políticas de conciliación en las organizaciones en las que has trabajado, en las que trabajas actualmente? Y si puedes comentarnos alguna iniciativa particularmente exitosa o alguna totalmente fracasada. Bueno, la primera, llevo desde el año 2008 de directora de recursos humanos y el primer fracaso estrepitoso estrepitoso, el primer fracaso importante de que aprendí mucho fue mi primer plan de conciliación e igualdad, que se me olvidó segmentar la plantilla, que ahora me parece que es básico, pero en aquel momento pues era muy joven, era mi primera experiencia y entonces diseñamos y desarrollamos un plan que a mí me parecía muy interesante y muy bonito, pero claro, en aquel momento no segmentamos la plantilla y había pues muchas diferencias en las necesidades de conciliación, ¿no? Pero lo recuerdo y se me quedó marcado y a partir de ahora cuando trabajamos ya no hablamos ni de igualdad, hablamos de DEI, ¿no? De diversidad, equidad, inclusión. Y cuando trabajamos siempre decimos, oye, ¿qué tenemos en cada momento de la vida? ¿Qué necesidades de conciliación hay? Y es una cosa que se me quedó grabada y os aseguro que no se me olvidará, ¿no? El saber y preguntar qué tipo de personas y qué necesidades tienen en ese momento. Ahora mismo lo que os puedo comentar que está funcionando muy bien es la política de desconexión digital, que creo que fuimos de las primeras compañías que empezamos a implantarla, muy alineado obviamente con la política de teletrabajo. Y al final yo creo que es un trabajo de concienciación, de muy día a día, de ir cada día pues sembrando un poquito de cultura, ¿no? Y hay que poner límites y los límites tenemos que dar ejemplo desde la alta dirección. Y al final es tan sencillo como coger a alguna persona y decirle, oye, no te importa porque tiendes a escribir correos cuando llegas por la noche porque estarás más tranquilo, en ese momento tus niños están en la cama y tú te sientes más desconectado. Prográmalos y que lleguen al día siguiente, por favor. No envíes correos los fines de semana. Prográmalos y que lleguen el lunes, ¿no? Y al final esta mentalidad, pues poco a poco, las reuniones de trabajo, pues no las fijamos antes de la hora de salida, de la hora de obligada presencia, porque cada uno tiene flexibilidad en la entrada y la salida. Son pequeños cambios culturales que se van haciendo y que se van ya incorporando y que esto es lo que hace que al final pues veamos con normalidad que la gente entra y sale a cualquier hora, que se adapta en función de su jornada, que tenemos que tener mucha capacidad de customizar y de adaptarnos a cada tipo de persona y que la diversidad es la norma de cada día. Y la diversidad no solamente en cómo somos, sino en que algunas personas somos más de madrugar, y que en otras nos concentramos mejor a última hora de la tarde y al final hay que buscar un poquito el hueco para que todo el mundo esté contento, esté cómodo, se sienta trabajando de una manera comprometida, pero que la organización respete esas diferencias y que respete esa parte más personal, ¿no? Entonces, yo creo que ha llovido mucho desde que yo empecé a trabajar en recursos humanos. Ya tengo muchos años, tengo 48, y al principio esto era como una utopía. Y veo afortunadamente cómo en mi evolución profesional se ha ido asentando y hablamos cada vez más de bienestar y es muy normal tener políticas de bienestar y a mí personalmente me da mucha alegría porque esta apuesta por la salud, por el bienestar es lo que hace esta capacidad de compatibilizar y de que tu vida personal sea exactamente igual o más importante que tu vida profesional, ¿no? Y las nuevas generaciones apuestan muy fuerte y ellos no conciben no van a trabajar en una compañía que no respeta esa esfera personal, ¿no? Y me encanta porque han empujado y están empujando a que el cambio cultural se acelere. Sonia, no sé si estarás de acuerdo conmigo que en este tema y en muchos otros ligados con esto, los directores de recursos humanos son como los evangelizadores, ¿no? Sí. Cumplen un rol de evangelización. Y juegan una posición, sobre todo, me interesaría saber tu comentario, no solamente en tu empresa actual, sino cómo ves el sector, cómo ves tus compañeros, a qué se enfrentan con sus pares, ¿no? Con sus organizaciones, estas que todavía les cuesta dar ese paso, visualizarlo como algo realmente efectivo y productivo a corto, medio y largo plazo. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, la mayoría de las grandes compañías sí que saben, ya bien sea porque te lo crees o a lo mejor no te lo crees, pero sabes que tienes que apostar por esta tendencia, sí que ya están trabajando en esta línea. A lo mejor empresas más pequeñitas, pymes, pues le puede costar un poco más porque la cultura del fundador o la cultura del consejero delegado es la que suele impregnar toda la organización, ¿no? Cuando hablamos de una empresa un poco más pequeña. Pero tener en cuenta que
hay una tendencia y es que en los últimos años es muy difícil contratar a buen talento. Para mí el talento es la gente que son muy buenos profesionales. El talento cada vez es más escaso. Estamos viendo también, yo veo muchos cambios en las tendencias en todos los años que llevo trabajando. Ahora nos pasa de vez en cuando, no es nada inusual, que incluso confirmemos una entrevista, nos confirman la entrevista y no se presentan al día siguiente. Cosa que era impensable, cerrarte una puerta ahora, pues no se presentan aunque haya confirmado. O se presentan e incluso firman la carta de compromiso y cuando van a incorporarse te dicen que no y han renegociado con su empresa y se quedan en su empresa. Nos está pasando cada vez más. Es decir, captar talento, captar buenos profesionales es muy difícil y es algo que va a ser cada día más difícil. Aunque, insisto, aunque no nos lo creamos, aunque no creamos en las políticas de bienestar, aunque no creamos que cuando la gente está contenta rinde más, es más productiva, está más comprometida, vienen estas tendencias o incluso políticas de multinacionales de vas a tener que hacer una encuesta de compromiso, me da igual cómo la llamen, pero casi todas las grandes corporaciones cada año, cada 2 años, cada 6 meses hacen una encuesta de compromiso. Y además están empezando a ponerse en el bonus de los directivos, empiezan a señalarse los resultados como parte incluso de los comités de dirección, se empieza a tomar muy en serio. Entonces, ¿habrá compañeros directivos que no crean para nada en esto y que piensen que esto es una tontería, una pérdida de tiempo y que la gente vive muy bien y trabaja cada vez menos? Pero es que van a tener que pasar por ahí, van a tener que incorporarlo. Porque además aquellas compañías que no trabajen en esta dimensión del bienestar, que no trabajen en esta dimensión de la experiencia del empleado, de la experiencia del candidato, serán los que menos talento capten o los que más rotación de personal tengan. Y al final, cuando veas que hay vacantes que no consigues seleccionar y reclutar a personas que necesitas, cuando tu índice de rotación se dispara, cuando te están poniendo en tu bonus cuál es el nivel de compromiso de las personas, pues a lo mejor, insisto, no te lo crees, pero es que vas a tener que sí o sí aceptar que las reglas del juego han cambiado, que estamos en un nuevo escenario con una nueva política de gestión de personas y que estamos los que nos lo creemos. Y como tú decías, Diego, hemos ido evangelizando y hemos ido adelantando y la gente que no se lo cree, pero que no le queda más remedio que tener que pasar por este nuevo túnel, ¿no? Que es donde va a pasar cada vez más estrecho ese talento, que es el que todos además queremos para nuestras compañías. Has dicho muchas cosas, Sonia, muy interesantes. Es que hablo mucho. Pero dices cosas muy interesantes. A ver, yo estoy de acuerdo contigo con casi todo lo que has dicho y también lo veo igual. Es decir, ha habido una época de transición, no de transición, una tendencia que, como tú bien has dicho, también viene fundamentalmente de las grandes multinacionales, y las grandes multinacionales especialmente del ámbito de tecnológicas y demás, ¿no? Donde se ha ido cambiando la percepción de las relaciones dentro de las organizaciones y de alguna forma se ha ido cambiando la cultura de la organización, buscando, pues eso, que la gente, digamos, esté en un entorno más feliz para, de alguna forma, que sea más productiva, ¿no? También pienso que muchas otras organizaciones, como tú también has apuntado, se han apuntado al carro porque no les ha quedado más remedio, y no todas lo han hecho, porque es decir, todavía vemos muchas organizaciones donde se trabaja infinitas horas, donde no existe, incluso aunque formalmente se hable de conciliación, no hay nada parecido, ¿no? Yo lo veo con alguno de mis hijos, trabajan 1000 horas. Pero digo que hay algunas organizaciones que quizás más que creerse de verdad, como tú has dicho, hay algunos que han actuado como evangelizadores y otros que han dicho, bueno, no queda más remedio porque si no, no podemos contratar a la gente, se dispara la rotación, etcétera, ¿no? Y has hablado de conceptos como el teletrabajo, flexibilidad horaria. ¿Puedes comentarnos un poquito experiencias que hayas tenido? ¿Cómo lo estáis aplicando? Es decir, ¿hasta qué punto? Porque también sabes que este tema del teletrabajo pues se está discutiendo mucho, fue obligatorio a partir de la pandemia, muchas organizaciones han querido volver, otras han quedado en una parte híbrida, otras van totalmente al teletrabajo, igual con la flexibilidad horaria. ¿Cuál es tu experiencia, tu pensamiento sobre estos temas? Yo soy muy partidaria de modelo híbrido. No me gusta el teletrabajo 100% en remoto porque pierdes mucho cuando no estás con la gente en algún momento en presencial. Es verdad que ahora hay muchas personas muy jóvenes y lo vemos cada vez más que buscan trabajo remoto 100% porque se pueden ir a vivir a otro país con otras condiciones, etcétera, ¿no? Depende también mucho del sector.
Yo personalmente, si me preguntas mi opinión, me gusta que sea híbrido, es decir, que haya días que puedas teletrabajar desde casa. Nosotros tenemos un modelo bastante flexible donde puedes teletrabajar X días a la semana o puedes acumularlo y a lo mejor una semana te vas a enterar a la playa y estás teletrabajando porque estás acumulando, ¿no?, ese tiempo de teletrabajo. Pero ese vernos de vez en cuando, el tomarte un café, el tener una conversación en persona, el cara a cara. De hecho, cuando tenemos reuniones y tengo gente que trabaja y que me reporta directamente y que está en otra ubicación geográfica. Sin embargo, os puedo decir que hay veces que tenemos una reunión presencial y en esa reunión presencial en 2 horas avanzamos lo que a lo mejor en horas o en días estamos en remoto. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos además teletrabajando en remoto es como la formación. Yo en la formación sigo apostando por la formación online o por modelos híbridos, porque cuando estás con la gente en el ordenador están normalmente respondiendo un correo, están leyendo otra cosa, no están con el foco de atención 100%, ¿no? Entonces, es verdad que los modelos híbridos trabajan muy bien. El liderar un equipo en remoto requiere unas competencias que no todo el mundo tiene. Gente que lo hace muy bien. Y, de hecho, la compañera que yo tengo aquí, la directora de Servicios Jurídicos, que está en Madrid, ella tiene su equipo muy designado por España y tienen como un momento de café de desayuno donde no hablan de trabajo y tienen un momento del equipo. Bueno, cada uno se busca a su manera y lo tiene, pero si esta relación de confianza, el entorno de seguridad psicológico que necesita cualquier equipo, se crea mucho más fácil en persona y en momentos que no son especialmente en una reunión de trabajo que a través de una pantalla. Que se puede hacer sin duda, ahora que requiere mucha más madurez, seniority por parte del manager o muchas más habilidades y una inversión quizá muy consciente de tiempo, de energía, sin duda alguna, hay gente que lo hace y funciona bien. Yo creo que la clave es la flexibilidad, que la gente pueda tener aquí su momento presencial de trabajo, que también pueda trabajar no desde casa, sino desde donde le dé la gana, desde un hotel de vacaciones, desde una cafetería, desde donde quieran y donde puedan. Que a la hora que haya como un horario de obligada presencia, que sea donde la hora más importante de atención a clientes, al público, al cliente interno, dependiendo de cada uno. Y obviamente hablamos no de gente que nosotros tenemos mucha gente, el 70% de nuestra plantilla está en fábrica. Un operador de máquina, desgraciadamente, tiene su horario de turno y tiene que estar produciendo y es distinto, ¿no? Aunque hay otras medidas que también trabajamos con ellos, pero no la flexibilidad horaria. Pero las personas que trabajan en un puesto de oficina, teniendo ese horario mínimo que es importante estar, cuanta más flexibilidad para entrar, para salir, para gestionarte tu tiempo, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, aquí en Madrid hay una medida que se acaba de adoptar que hasta 4 horas al mes puedas irte y que luego lo puedes recuperar para un trámite del banco, para un trámite de notaría, para ir a tutoría, para llevar a tu madre al médico si hace falta, ¿no? Es decir, las personas cada vez necesitamos más flexibilidad, la vida es muy compleja, llevamos un ritmo frenético con 200.000 cosas a la vez y lo que necesitamos es que nos entiendan cuando tenemos un problema, que nos sentamos en un entorno, para mí la seguridad psicológica es fundamental en el trabajo y que esté en un ambiente, en un equipo de trabajo donde se me mida por el resultado, por el esfuerzo, por el trabajo, no por el presencialismo. No porque yo esté a X horas en la oficina, porque llegue la primera, porque me vaya la última. Y yo creo que esto sí que la cultura del presencialismo la seguimos teniendo mucho en España. Nosotros somos una multinacional y cuando yo viajo muchísimo a otros países y a las 5:30 están las oficinas vacías. A las 5:30 se va alguien de aquí y la gente sigue pensando, jolín, qué temprano que se va, ¿no? Pues no, porque a lo mejor lleva desde las tantas y no somos España el país más productivo, somos de los niveles de productividad más bajos de Europa y somos de los países que más horas dedicamos al trabajo, es que para hacernos mirar. Creo que es una reflexión importante. Sonia, creo que coincidimos que, bueno, el bienestar y la felicidad son objetivos, ¿no? Objetivos a trabajar y uno... Perdona, Diego, yo lo diferencio, ¿eh? Yo hablo de bienestar, yo no hablo de felicidad. Bien, no, bien, vamos bien. Entonces voy bien orientado a lo que te quería decir. Justamente, ¿no? O sea, bienestar, felicidad, en todos estos campos. Claro, no solamente está la conciliación como elemento para llevar a un estado X, sino hay muchísimos otros elementos que el trabajador cada vez valora más y cada vez el nuevo modelo de organización
demanda más. Por ejemplo, nosotros en este podcast trabajamos y hablamos y estudiamos muchísimo más las organizaciones que cada vez son más horizontales, menos jerárquicas, donde las tomas de decisiones se hacen más en conjunto, donde el sistema participativo es más influyente, ¿no? Creemos en ello y es un poco nuestra bandera. Por eso te la quería trasladar dentro de este tema. ¿Qué opinabas tú? ¿Cómo es su injerencia? Es que efectivamente, y permíteme, perdona que te haya interrumpido, pero es que para mí es muy importante la diferencia entre bienestar y felicidad. Yo creo que en las empresas lo que tenemos que asegurar y generar es el bienestar. La felicidad depende de cada uno. Yo no voy a asegurarme que todas las personas que trabajan aquí sean felices, sino que tengan un entorno de bienestar y que fomente el bienestar físico, mental, emocional, incluso financiero. Tendemos, no sé por qué, a pensar que cuando hablamos de conciliación nos vamos siempre automáticamente a pensar en teletrabajo o en flexibilidad horaria. Pero es que esos programas de bienestar es también el tema financiero. Es como estabas tú diciendo, el tema de organización de trabajo. Que yo pueda ir a hablar con un director y que el director general, el CEO, pueda venir a hablar conmigo sin que tenga que pasar por mi director, sino que sean muchas más fluidas las relaciones. Al final, en las grandes multinacionales, pues no podemos trabajar con una holocracia, no podemos trabajar, tenemos que trabajar porque hay, y lo sabéis de sobra, muchísima burocracia de temas de firmas, de autorización, validación, por tanto el organigrama tiene que estar en el RP en el que se trabaje, tiene que estar en el circuito de firmas. Pero eso no quiere decir que a la hora de trabajar por proyectos, etcétera, no haya a veces incluso un liderazgo distribuido, en el que una persona lleva hoy este equipo de trabajo, este proyecto, en que cada vez trabajamos más en proyectos multidimensionales y que abarcan a muchas áreas y que además cada vez tendemos más a trabajar pues, con metodologías de mejora continua o incluso pues, con metodologías Agile, que lo que hacen es eso, justamente que la gente cada vez trabaje más entre departamentos. Eso también es bienestar, el cómo se trabaja, el cómo se organiza. Nosotros tenemos una medida que ha llamado tanto la atención dentro de nuestro propio grupo, que nos dan a finales de junio, recogemos un premio en Portugal, que tenemos una reunión de recursos humanos mundial, que puede parecer una chorrada, y ya os digo que nos da un premio Grupo Lactalis. Es una aplicación para pedir un anticipo de nómina. Porque nos dimos cuenta que con todas las inflaciones tan altas que hemos tenido en los últimos años y el encarecimiento de la cesta de la compra, pues había determinadas personas con unos salarios pues, no de los más altos, obviamente, que les costaba como trabajo llegar al final de mes y que les daba mucho apuro tener que pasar por el Departamento de Recursos Humanos para pedir un anticipo de nómina. Entonces, esto es una aplicación que está conectada con nuestro sistema de nómina y que el trabajador solicita el anticipo y directamente se le ingresa en su nómina y luego se descuenta del programa y no pasa por recursos humanos. Además, tiene una hucha para que le ayude a asignar una cantidad y que pueda ahorrar. Y además tenemos formación también financiera de cómo ahorrar, cómo mejorar, si quieres invertir, etcétera, ¿no? Porque el bienestar financiero también es otra dimensión que la Organización Mundial de la Salud reconoce. Y no solamente es que lo tenemos, que te paguemos terapia psicológica, que tengamos un fisioterapeuta con un precio pues, subvencionado, que hagamos clases de pilates aquí, por ejemplo, en Madrid, es decir, que hagamos talleres para dejar de fumar. Pues es que siempre pensamos en la conciliación, en eso, en teletrabajo o en programas de fomento de deporte, pero es que el bienestar financiero, el bienestar emocional, el bienestar psicológico son también dimensiones muy importantes que a veces nos olvidamos de trabajar. Entonces, yo creo que las empresas tenemos que asegurar que tenemos un bienestar y que fomentamos el bienestar y que tú vas a trabajar en un entorno seguro y de esta forma, además, pues en recursos humanos, esto es verdad que los que nos lo hemos creído, como lo veíamos tan claro, a veces hemos adolecido de trabajar KPIs. Y esto es una cosa que sí que es muy importante. Es decir, todas estas medidas y todo esto que yo os comento, detrás llevan muchos indicadores para que sepamos cuál es la inversión. Si estamos trabajando pues, en una campaña de employer branding, oye, ¿cuántas currículum recibimos? ¿Cuántas candidaturas espontáneas cuando publicamos un proceso de selección? ¿Cuánto tardamos en cubrir una vacante? ¿Nos está costando más o menos? Y ahí vemos unos incrementos brutales
cuando trabajamos en todo este tipo de, pues a lo mejor hasta del 60-70% de candidaturas, y lo que sí que puedo decir que hemos actualizado este KPI también ahora, la rotación que tenemos es del 2%. Un 2% de rotación en toda la compañía, o sea, es que es bajísima, la gente no se quiere ir. Y no somos los que más pagamos en el mercado en retribución pura y dura económica, ¿eh? Pero sí que intentamos cuidar, sí que intentamos tener programas, sí que intentamos, además, preguntar mucho a todas las personas qué necesitamos, qué podemos hacer, qué nuevas medidas podemos implantar. Y lo medimos todo el rato. Y es verdad que muchas veces se ha hecho como con un afán de buen rollismo, para generar pues, buen ambiente, que el clima laboral sea mejor, pero si no mides, si detrás no hay un retorno de la inversión, si tú no estás demostrando a un consejo de administración o a un comité de dirección, oye, esto es la inversión, pero esto es lo que hemos reducido en bajas médicas, en absentismo, en lo que sea, hay muchísimos indicadores, perdemos un poco también el argumento, la fuerza del argumento. Pues muy interesante porque has estado comentando, era la pregunta que te iba a hacer, es decir, no solamente, o sea, ¿qué herramientas se puede utilizar o tú recomendarías para proporcionar este ambiente, este entorno que tú has llamado seguro y de bienestar a las personas, ¿no? Y has querido hacer ese apunte de que hablas de bienestar y no de felicidad, porque dices que la felicidad es una cosa que depende de cada uno, ¿no? Sí es verdad, no sé si lo ves tú así, Sonia, que tradicionalmente hemos visto como, o se ha entendido que la felicidad era algo que se conseguía fuera del trabajo. El trabajo era la parte mala de la vida, que empezaba el lunes y con suerte acababa el viernes, un sacrificio que tenías que hacer para ganarte la vida, pero que realmente la felicidad tenías que encontrarla fuera del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí que se está en algunos casos hablando de felicidad. Entiendo tu punto de vista de decir, bueno, pero yo no te voy a hacer feliz el trabajo, yo te puedo dar quizás las herramientas para que tú puedas ser feliz fuera o dentro del trabajo, ¿no? ¿Qué te has encontrado cuando empezaste a poner en marcha este tipo de políticas? Bueno, hay una cosa también que me gustaría decir, dentro de todas esas cosas que has nombrado, yo creo que implícitamente también has dicho una cosa que tiene que ver con la forma como nos relacionamos, porque no sé si estás de acuerdo que tradicionalmente quizás el factor que más provocaba que la gente renunciase a su puesto de trabajo o se sintiese mal, se sintiese a disgusto en su puesto de trabajo, eran los jefes, cuando los jefes eran los... Pero que sigue pasando, que la gente no se va de las empresas, se va del jefe. Sigue pasando hoy en día. ¿Te ha pasado cuando empezaste a poner en marcha este tipo de políticas que te encontrarías quizás compañeros que, como tú has dicho, dijeran, esto es una tontería, o peor aún, va a ser un caos, Y, digamos, has encontrado casos en los que puedas decirles, mira, fijaros que es todo lo contrario, la gente ha reaccionado no abusando digamos, de nuestra confianza, sino por el contrario, quizás demostrando más motivación, más compromiso en esa línea. Mira, bueno, un matiz primero y te respondo a la pregunta respecto al tema de la felicidad. Lo que sí que está claro es que el cerebro no tiene compartimentos estancos. Entonces, una persona no puede ser súper feliz en su vida personal y muy infeliz en la vida profesional. Si eres feliz o eres infeliz, eres feliz e infeliz en ambos ámbitos. Y los dos ámbitos influyen mucho. Es decir, todos sabemos, hemos pasado en algún momento de nuestra vida, conocemos a alguien que el trabajo le ha causado incluso a lo mejor una depresión bueno, situación de máxima infelicidad. Y todos conocemos que hay gente que tiene una situación personal horrible y aunque el trabajo está bien, pues son infelices o están pasando un momento de mucha dificultad porque su vida. Pero no somos de aquí para afuera, cuando yo voy a casa soy la mujer más feliz del mundo y cuando llego aquí soy la más amargada. Es que es imposible, es que el cerebro no está preparado para eso, ¿no? Lo que sí que tenemos que asegurar es que cuando una persona llega al trabajo no se amargue por entrar al trabajo, las causas que podemos nosotros gestionar desde la organización, ¿no? Sobre todo desde recursos humanos. A ver, respecto a las personas que no se creen que invertir en que la gente se sienta más cómoda, que la gente se sienta más segura, que se trabaje mejor, tiene una repercusión positiva. Va a haber gente que no se lo crea nunca, Samer. Va a haber gente que nunca se lo crea. ¿Qué está pasando o qué estoy viendo yo? Que quien sí se lo cree, he visto de todo. He visto gente que en cuanto le has hablado y le has explicado, lo ha visto rápido y te lo ha comprado la idea y lo ha implementado muy rápido.
gente que a lo mejor de manera natural no le salía el cuidar, pero que cuando tú le explicas, oye, tú te has dado cuenta que si tienes, y además le hablas de neurociencia, le hablas de hormonas, le hablas de cortisol, ¿no? Para esta reunión, párala, ¿no ves que el nivel de cortisol de la gente se está elevando? Párala, haz un descanso, tómate un café, disténsala y la retomas luego. Y cuando lo prueban 2 o 3 veces, dice, oye, pues sí que ha funcionado, ¿no? Cuando viene una persona, no le está viendo la cara, que a esa persona le está pasando algo, párala y pregúntale si está bien, si necesita algo. Hay gente que no le sale de manera natural porque no tienen a lo mejor esas habilidades sociales innatas, pero en cuanto le explicas el porqué, lo ven rápidamente, ven que tienen resultados muy rápidos, ¿no? Como la mirada apreciativa, cuando tú das feedback positivo a los miembros de tu equipo, y lo ven rapidísimamente y ya lo incorporan. Hay gente que tarda más en verlo y hay gente que no lo ve. Y esto es una realidad, o sea, no todo el mundo te compra este modelo mucho más humano de gestión, donde el foco es la persona. No, hay gente que no lo ve. ¿Qué está pasando? Que como no paramos de medir con encuestas, con certificados, y cada vez hay más certificados, y los certificados incluso de calidad de no sé qué entran a evaluar la calidad directiva, y ahora hay una nueva normativa europea que vamos a tener indicadores para reventar de responsabilidad social corporativa, y hay una dimensión interna que pasa por recursos humanos, etcétera. En los resultados empieza a verse quién se lo cree, quién no se lo cree. Y como además las personas empiezan a poder hablar, porque afortunadamente las personas de una organización cada vez tienen más voz y pueden expresar libremente, y a veces, la mayoría de manera anónima, con encuestas de evaluación de riesgos psicosociales, con encuestas de compromiso, con todos los sellos que tenemos de los mejores sitios para trabajar, de los rankings que todas las compañías más o menos tienen, o, insisto, certificaciones de lo que sea, que cada vez hay más, se empieza a ver las diferencias entre los departamentos, entre las áreas, en la que el que está liderando ese equipo se lo cree o lo está trabajando y que no. Y esas diferencias empiezan a ser incómodas. Entonces, hay personas que a lo mejor no se lo creían o siguen sin creérselo, pero no se quieren señalar. Y esto, al final, pues no dejan de ser palancas de cambio. A mí me gustaría que todo el mundo lo viera claro, que todo el mundo comprara los proyectos, las iniciativas desde el primer momento y que no tuvieran que pasar para ver que hay resultados mucho peor de un área que respecto a otra área sale todo verde, a mí me sale todo rojo y cuando se hace la pregunta relacionada con el Mayer no me está saliendo bien. Preferiría no tener que llegar a eso, pero hay veces pues, que tienes que coger esos resultados y decir, ¿trabajamos ya o no? Nos sentamos y trabajamos, vemos en qué podemos hacer, vemos cómo podemos trabajar y además cada vez afortunadamente se trabaja más. Ya hemos dado un salto también de las formaciones, porque una formación está muy bien, pero una formación tiene un impacto muy limitado en el tiempo, a programas de mucho tiempo. Cada vez nosotros trabajamos mucho con mentores internos, trabajamos con programas muy largos también de coaching de equipos, con todo el equipo. Entonces, hacemos al final una inversión de mucho tiempo donde creemos que va a haber de verdad pues, unos cambios de conductas, de cultura. Y es que esto desafortunadamente no es tan rápido. Hago una formación y todo el mundo sale encantado. No, hago una formación un día, te asigno un mentor durante 2 años, te vas a trabajar con un coach durante 7, 8, 9, 10, 12 meses y al final una cosa, más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa, más lo que mandamos de manera obligatoria al final, pues va quedando una cultura que, insisto, no es fácil ni es a corto plazo, pero que sí que es cierto que funciona porque no tiene más remedio que funcionar. Como sabes, dentro de las políticas de recursos humanos hay distintos estadios y distintos niveles de madurez de acuerdo a cada empresa. Incluso hablabas antes también de las necesidades de cada generación, ¿no? Yo creo, y al menos es mi visión, dentro de la generación que abarca entre los 40 y 55 años, hay otro grado de madurez con respecto a lo que es el bienestar, ¿no? Ya no digo la felicidad, sino el bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, yo encuentro, y mira, me lo he apuntado también aquí para no olvidármelo, ¿no? Es decir, muchísima gente dice, yo siento que que importa lo que yo digo, pero no influyo, ¿sí? Importa lo que yo digo, pero no influyo en las tomas de decisiones verdaderas de la empresa. Entonces, claro, por supuesto que a esa generación le importa
todo el tema de la conciliación, le importa todo lo que veníamos hablando, pero esa generación también le importa sentir que toma participación en las verdaderas tomas de decisión. ¿Cómo lo ves esto, si es así? A ver, esto es que es complicado porque las tomas de decisiones, cuando tienen lo que es un impacto económico o lleva detrás un CAPEX o lleva detrás, es que a veces no tomo ni yo parte de las decisiones que salen de mi área. Es decir, es que las decisiones estratégicas de la compañía al más alto nivel siguen estando en el más alto nivel. Las decisiones que sí que pueden afectar a mi día a día al trabajo, sí que creo que cada vez se hace un liderazgo mucho más participativo, donde se empodera mucho más a las personas y donde yo lo veo y no tiene nada que ver lo que yo veo ahora, lo que yo veía hace 15 años, ¿no? O hace 20 años. La gente cada vez tiene una parcela mucho más grande de su responsabilidad y de su autonomía y de su capacidad de decisión a lo que afecta a su trabajo diario. Y esto sí que ha cambiado afortunadamente. También os digo que no a todo el mundo le gusta este cambio y que hay personas que prefieren no asumir responsabilidad. Y que también te encuentras no, a mí lo que tú me digas, pero ¿tú qué quieres hacer? No. Entonces, ha sido curioso porque cuando hemos visto que el cambio de tendencia a que, insisto, y tengo que ser honesta, o sea, es decir, las altas decisiones de inversión, etcétera, no se van a hacer en una reunión, ¿vale? En un town hall, venga, vamos a ver qué invertimos sino que se deciden en base además a una documentación y unos datos muy, muy trabajados. Pero sí que es cierto que cada vez más hay parcelas de tu trabajo donde tú puedes decidir tu trabajo y no todo el mundo le está gustando, Diego. Creo que hay gente que sí, que se siente cómoda, pero creo que hay gente que no quiere asumir más responsabilidad. Y ahí también y no es generacional, ¿eh? Esto no tiene que ver con una generación ni con la edad. Hay gente muy joven que quiere asumir y además vienen apuntando muy fuerte y quieren asumir bastante independencia. Y ahí a veces nos pasa que en generaciones pues, más mayores no se sienten tan cómodos cuando le das bastante autonomía para decidir. Entonces es un fenómeno curioso. De hecho, es una pregunta interesante. Yendo un poco en la misma línea, Sonia, es decir, implementar este tipo de políticas con las que tú has estado llevando a cabo, que buscan, como tú has dicho, hacer organizaciones más humanas, si queremos, ¿no? Es correcto que la mayor parte de las iniciativas, por ejemplo, las organizaciones que tú has trabajado, las que te trabajas actualmente, se han originado en recursos humanos, y si es así, ¿con qué te has encontrado con mayores dificultades? ¿Con la alta gerencia, con tus compañeros, con tus pares, los otros directivos? O como también estás apuntando, a veces de los propios colaboradores que quizás no se toman bien o no se creen del todo, no lo sé, o no se creen del todo estas intenciones y de alguna forma prefieren quedarse en una posición cómoda de decir, bueno, no, que se ocupe pues otro día. Es una pregunta muy interesante. A ver, a mí me gusta decir que, y cuando doy clase a los alumnos me gusta explicárselo así para que lo vean claro. Recursos humanos entendiéndolo como área, ¿vale? Como gestión de personas en una compañía, tiene unas 3 grandes fases. La primera fase sería la fase de cumplimiento legal, de cumplimiento normativo, ¿vale? Donde todo se hace perfectamente conforme a ley. Y esto nos parece como de... No. Cuando te pones a mirar toda la nueva normativa que hay de compliance, de prevención de riesgos laborales, etcétera, no siempre se cumple, ¿eh? Entonces, lo primero, seguridad jurídica, seguridad normativa, todo se hace conforme a ley, todo está bien hecho. Una vez que todo está, y esto lo digo porque a lo mejor imaginaos que hay una empresa donde las horas extras no se estaban pagando o no se están respetando los descansos entre jornada y jornada. Y ahora vas tú con un programa de conciliación. La gente te va a decir, no, perdona, cumple la ley. Y esto, que parece una tontería lo que estoy diciendo, es una realidad en muchas compañías. Entonces, la primera fase, cumplimiento normativo, cumplimiento legislativo, cumplimiento jurídico. La siguiente fase, seguridad psicológica. Seguridad psicológica y confianza en la dirección y en el área de recursos humanos. Si yo trabajo en una empresa, y tú lo decías muy bien, Samer, donde yo no me fío o desconfío de mis directores, de los mandos intermedios, me desconfío del departamento de recursos humanos porque creo que me van a engañar, si ese departamento en esa circunstancia lanza un proyecto de conciliación, no va a tener ningún éxito porque se ha saltado la fase intermedia. Cuando tú ya generas credibilidad,
Cuando la gente sabe que estás haciendo las cosas bien, que entonces sí te puedes pasar a la tercera fase, que es la fase bonita, que es la de desarrollo, la de proyectos chulos, la de vamos a crear. Pero si te saltas las dos primeras fases, que lo hacen algunas empresas, y van directamente a te pongo un futbolín, lo que genera es todavía más desconfianza. O sea, no, aquí no nos vamos a acercar porque se acerque aquí, digo un futbolín por poner un ejemplo, por una tontería, pero lo que sea, el que se acerque aquí lo van a despedir porque no tengo fe, no tengo confianza en la dirección, porque no tengo un entorno de seguridad en el trabajo y porque ni siquiera se hacen las cosas conforme a ley ni bien hechas. Y hay gente, o hay compañías que por la moda o porque van a una charla o porque leen un artículo o porque leen un libro directamente quieren implantar un programa de bienestar. Es que primero tienes que hacerte mirar si tú puedes lanzar un programa de bienestar que tienes ganada la confianza y la credibilidad de las personas que trabajan en la organización. Y esto es súper importante. La mayoría de las medidas, la gran mayoría de las medidas que nosotros tenemos en nuestro programa de bienestar vienen de dar respuesta a necesidades que un trabajador nos pide. Oye, necesito esto y esto y esto. Entonces, para que no sea una medida discrecional, para que todo el mundo pueda acogerse a esa medida, se mete en el catálogo de bienestar. Y la gran mayoría vienen de situaciones concretas y de cómo dar solución o apoyo o cómo ayudar a una persona y se amplía para toda la plantilla. Y luego nosotros lanzamos con cierta frecuencia una encuesta con las medidas que hay para que las evalúen. Pedimos sugerencias de nuevas medidas y de ahí nos salen un montón. O sea, que muy pocas son las que nosotros nos inventamos desde recursos humanos. Algunas hay, pero la mayoría de las medidas las piden las propias personas que trabajan en la compañía o salen de dar una respuesta a una situación en concreto y decimos, oye, pues es una buena solución, vamos a darla a conocer para que todo el mundo lo tenga. ¿Por qué la importancia de hacerlo en un catálogo, de hacerlo en una plataforma donde todo se vea? Para que el que llega nuevo a la compañía, desde el primer día que se incorpora, lo vea, estén accesibles, las conozca y sepa qué están y cuál es el uso, cómo funciona, etcétera, igual que las políticas. No, para que esté todo claro, para que sea transparente, para que no haya ninguna duda y para que todo el mundo tenga el mismo acceso a las mismas. Por eso es tan importante lo de que sea un catálogo conocido, que renovemos, que tenemos que comunicar de vez en cuando porque algunas se olvidan y ya os digo que la mayoría no vienen de nosotros. Sonia, este canal está dirigido a directores de recursos humanos y muchas veces pensamos que los directores de recursos humanos son personas frías, que no sienten, que se van a dormir en una cámara congelada. Entonces, te propongo como una especie de juego a tu memoria, decir, si puede ser, ¿no? Si lo recuerdas, aquel día que te marcó en positivo, ¿no? Donde te has sentido orgullosa de lo que has hecho como persona, como profesional, que ha tenido un impacto, y aquel día donde no te has podido dormir, donde la almohada te pesaba mucho, donde crujía tu mente, si nos puedes compartir algo que se pueda compartir. Muchos días con la confidencialidad que requiera el ejemplo en ese momento, pero sí. Bueno, una cosa también que quería decir antes, y aprovecho y se lo digo siempre a mis alumnos, si no tienes corazón, no te dediques a recursos humanos, por favor. O sea, no. Trabajar con personas requiere que tengas inteligencia emocional y que seas una persona humana. Si no tienes humanidad, si no tienes cercanía, si no, por eso yo siempre digo desde el primer momento y me defino, soy muy vocacional y mi propósito en la vida es ayudar a la gente y por eso me dedico a recursos humanos. Si no trabajaría pues, en financiero, en contabilidad, donde no tendría que ver a nadie nada más que mis numeritos, ¿no? Pero si tienes, y aún así también tienen que trabajar con personas, pero si no tienes corazón, busca otra profesión, ¿vale? Como eslogan. O sea, no, por favor, no trabajes en recursos humanos. No somos personas frías, al contrario, somos personas que tenemos que equilibrar a veces muy bien la razón con la emoción, porque a veces, en mi caso, por ejemplo, que soy muy emocional, pues tengo que tirar muchas veces de la parte más racional. Afortunadamente, puedo deciros que nunca he tenido problemas para dormir porque no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo. He tenido muchos problemas para dormir por ansiedad, por carga de trabajo, por volumen de trabajo, porque estaba gestionando en aquel momento pues, algún expediente difícil. Pero tengo una escala de valores tan fuertemente que si no puedo trabajar conforme a mis valores en la compañía en la que estoy, me voy.
no voy a quedarme a trabajar en una compañía. He cambiado de compañía en varias ocasiones. Ahora llevo 7 años y no planeo irme porque estoy muy contento con el grupo en el que estoy. Pero si no, mis valores no coinciden con la compañía en la que estoy trabajando, no es mi sitio. Y como no es mi sitio, no me voy a quedar a trabajar porque esa disonancia entre lo que nosotros pensamos que hay que hacer las cosas y trabajar en una empresa donde te fuercen a hacer algo que es contrario, al menos conmigo no va, os lo puedo asegurar. Entonces, gracias a Dios, siempre he tenido problemas y follones porque a veces he dicho, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Soy muy peleona, muy peleona y muy perseverante. Os puedo decir que tengo 2 recuerdos muy impactantes. Uno fue una investigación de un acoso laboral hace mucho tiempo y muchos años en esta compañía. Y era tan grave lo que viví y tan mal. Y ahí sí que no dormía porque cuando llegaba acá al hotel, en ese momento estaba en un hotel, investigando, no podía dormir por lo que me habían contado las personas con las que yo había entrevistado, ¿no? Y entendí la importancia de crear esa confianza para que la gente se abre y te cuente sus cosas. Y aquello a mí me costó como una enfermedad porque yo era muy joven, era de los primeros expedientes, luego he tenido muchos, pero fue de los primeros, muy impactante. Y bueno, hice el informe, me costó muchísimo y cuando lo hice, se resolvió y se despidió a la persona, pues hubo una persona que se me abrazó llorando y me decía, no te puedes imaginar lo que me has ayudado, lo que me ha cambiado la vida. Y yo decía, pues esto ya me ha merecido la pena todo. O sea, esto me ha merecido la pena cualquier cosa, ¿no? Y otra ocasión, que también hace muchos años de esto, cuando no había todavía teletrabajo, había una señora que trabajaba en la empresa que su hija había tenido 2 intentos de suicidio, estaba en tratamiento psiquiátrico y ella podía trabajar perfectamente desde casa, pero si esto no era para nada, había teletrabajo, hablo de hace muchos años. Y aunque estaba yo directora de Recursos Humanos ya, y entonces pues le dejamos que trabajara desde su casa todo el tiempo que hiciera falta hasta que se asegurase que la hija estaba bien y ya no... Y estaba trabajando con su psiquiatra y esta señora estuvo pues, casi unos 4 meses trabajando desde casa. No puedes imaginar cómo esa mujer lloraba y cómo esa mujer decía que jamás podría agradecer a la empresa lo que la empresa había hecho por ella, ¿no? Cuando estos son ejemplos como que los tengo muy grabados, también era muy joven, al final ya tengo muchos más, pero por confidencialidad más recientes no los voy a contar, pero cuando, y perdonadme que sea tan pesada, cuando tu propósito en la vida es ayudar a las personas, cuando encuentras un puesto donde puedes ayudar y cuando desde ese puesto te das cuenta que alguien te dice gracias porque me has ayudado en este momento tan clave de mi vida con una enfermedad, con una cosa personal, con lo que sea, es que a mí ya me compensa todo. Creo que no hay nada más gratificante en la vida que eso, ¿no? También os digo que soy una persona que, como me gusta tanto mi trabajo, yo vengo muy contenta de trabajar cada día. Es decir, que a no ser que él tenga un problema ese día, que tenga un día muy duro, que haya que, pues no sé, un despido o algún expediente desagradable que todos tenemos, por regla general, el día a día es muy agradable. Pero es verdad que hay días que te marcan y te marcan para bien. Y incluso cuando pasa años y te encuentras una persona y te dice, no se me olvida aquello que tú me dijiste que tú no te acuerdas, pero aquello que tú me dijiste, aquello que tú me hiciste, no se me ha olvidado y hace, yo qué sé, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años. Pues no sé ni explicaros esa, la satisfacción, el orgullo y el decir, oye, pues al final estamos en la empresa para hacer que la gente mejore un poquito su calidad de vida, para ayudar, para cambiar las cosas. Y si consigues cambiar un poquito, y esto no es un poquito, son cosas enormemente importantes, ¿no? Pues hace que duermas bien casi todos los días y que vengas muy contento a trabajar, digo. Pues Sonia, vamos a terminar en este punto tan bonito con estas anécdotas que nos has contado tan ilustrativas. Yo creo que vas a disparar la vocación por los recursos humanos a partir de ahora. Algo he tenido que hacer porque mi hijo mayor está estudiando recursos humanos. Yo creo que de tanto hablar en casa algo habría influido. Fíjate. A nosotros nos dan, nuestra compañera que tanto conoces de producción, Laura Ferrera, que nos ha chivado, como se dice aquí en España, ¿no? Tu hashtag, empiezo el día con una sonrisa, ¿no? Y dice, y nos preguntaba, dice, pregúntale si termina con la misma actitud y si es importante esa actitud, como Pues cierre sí. para nuestro programa.
Mira, además de que estoy viviendo en Madrid, que la gente me dice, ¿cómo llevas de vivir en Madrid, una ciudad tan grande tal? Pues he tenido tanta suerte y me lo he montado tan bien que hago más vida de barrio que he hecho en mi vida. Entonces me vengo andando al trabajo, todo lo hago alrededor de donde estoy viviendo ahora y ahora vengo andando al trabajo. Bueno, pues el venir andando al trabajo vengo con una alegría porque he desayunado tranquila en casa, bien, con calma, tal, y leyendo las noticias, que no es que sean muy buenas, pero bueno, y voy andando y veo a la gente, los padres, los niños, tal, y el venir andando a trabajar, digo, joder, qué maravilla, qué lujo y qué placer. Pues esto yo ya empiezo a... Es que yo me levanto muy contenta, por eso tengo ese hashtag. Y para acabar el día que no lo acabo contenta, tengo un diario en la mesita de noche de gratitud, donde me obligo a escribir al menos 3 cosas por las que doy las gracias y me siento afortunada ese día. Hay días que no lo necesito porque ha sido un día fantástico y hay días que lo cojo y digo, venga, Sonia, vamos a escribir aquí que hay que agradecer todo lo que hay porque siempre, siempre, siempre hay algo que tienes que agradecer cada día. A veces me lo esfuerzo. Dile a Laura que a veces me lo esfuerzo un poco, pero que intento acabar el día con la misma actitud que lo empiezo. Sí, es importante. Pues nosotros, Sonia, con todo el gusto del mundo también te queremos agradecer que hayas estado aquí. Y la verdad es que tanto Diego como yo creo que toda nuestra audiencia habrá estado encantada por todo lo que ha aprendido contigo y además porque pensamos que estás justamente en la línea en la que hay que ir ahora mismo en la gestión de personas. Así que felicidades por la energía y la felicidad que muestras y por ayudar a tanta gente a su bienestar y a que se encuentren bien. Gracias. Muchísimas gracias, Abel. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Gracias.